¿Cuántas veces has conseguido algo que querías y al llegar ahí te has preguntado, ¿y ahora qué? Porque eso es exactamente de lo que voy a hablar hoy, de por qué perseguimos cosas que no nos llenan. ¿No será que estamos buscando llenar un vacío existencial de manera equivocada? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Ser, el podcast de filosofía práctica y crecimiento personal que te invita a vivir con más conciencia, propósito y bienestar. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Comenzamos. Desde que nacemos nos venden una idea, que la vida es una carrera por alcanzar el éxito, y lo peor de todo es que nos lo creemos. Parece ser que hoy en día ser exitoso es tener mucho dinero y reconocimiento, y nos dan a entender que cuando alcancemos esa meta, nos sentiremos realizados y completos. Como si la existencia humana encontrara una respuesta, y a partir de ese momento seremos felices para siempre. Pero va a ser que no. El problema es que esa idea está diseñada para que nunca la alcancemos. Porque incluso si logras tus objetivos, siempre habrá otra meta que alcanzar y nunca es suficiente. Siempre querrás más dinero para cambiar el coche, para una casa más grande, para un nuevo teléfono. Pero el problema es que intentamos llenar vacíos existenciales con cosas materiales o con aprobación externa. Y es ahí donde está el problema. No porque seas incapaz, sino porque las reglas del juego están escritas de esa manera. Siempre habrá alguien más guapo que tú, reconocido, con más seguidores, con un cuerpo más trabajado, y mientras sigas midiendo tu vida con esa vara, siempre tendrás la sensación de que te falta algo y que no eres suficiente. Y eso no es un accidente, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Vivimos en una sociedad con una cultura que necesita que te sientas incompleto para poder venderte la solución. Cosas carísimas que te darán estatus, como ropa de marca que te hará sentir ser alguien importante, el curso que te dará éxito, la dieta con la que conseguirás tener un cuerpo perfecto, el viaje que cambiará tu vida, y te crees que cuando al fin tienes todo eso, habrá una versión de ti mismo mejorada esperando. Pero la realidad que es un juego donde la meta se mueve cada vez que te acercas, y eso no es una coincidencia. Y mientras tanto, comparas tu vida con la del vecino, con tu compañero de trabajo, con desconocidos que ves en redes sociales, y eso es un veneno que tú decides beber por propia elección. Desde tu vida real, imperfecta, con días buenos y malos, te preguntas por qué todos tienen todo y tú no, y esa es la trampa. Pero hay algo que nadie te dice, que todo eso, el éxito, el reconocimiento, las cosas materiales, el aplauso de los demás, nunca te harán sentir completo. Que la respuesta está dentro de ti, y mientras sigas buscando fuera, la sensación de vacío nunca desaparecerá. Yo lo aprendí de la manera más difícil, y por muchos años pensé que si cumplía mi sueño de ganarme la vida como videógrafo me sentiría realizado, y que cuando lo lograra, marcaría un antes y un después. Pero cuando lo hice, me di cuenta que el vacío seguía ahí, y entendí que muchas veces romantizamos muchas situaciones en nuestra vida. Hubo un momento en mi vida en que creía que todo lo tenía clarísimo, me comía el mundo, tenía millones de ideas y más energía que sentido común. Y ahí fue cuando creé Pro Rebels, un proyecto de deportes extremos donde grabábamos salto base, motocross, longboard downhill, escalada, bueno, todo tipo de deportes extremos. Hacíamos ese tipo de vídeos que hacen que se te ponga el corazón en la garganta, nada más verlos. Y yo estaba ahí, en medio de todo eso, convencido de que había encontrado exactamente lo que quería hacer con mi vida. Sin embargo, detrás de toda esa determinación había una motivación que tardé años en reconocer. No solo quería construir algo que me apasionara, también quería que los demás lo vieran. Quería que mi trabajo destacara, que fuera valorado, que generara admiración. Imaginaba Pro Rebels creciendo hasta convertirse en una referencia, en un nombre capaz de despertar interés cada vez que alguien lo mencionara. Lo que entonces interpretaba como ambición o entusiasmo era en parte una búsqueda de reconocimiento. Sin darme cuenta había empezado a vincular el valor de lo que hacía con la reacción que provocaban los demás. Y eso era un grave error. Esa perspectiva cambió cuando comprendí la dimensión real de la industria en la que intentaba abrirme camino. Frente a mí había organizaciones como Red Bull, con recursos prácticamente ilimitados, producciones espectaculares, equipos gigantes, atletas de élite y presupuestos que jamás vería en mi vida. Mientras tanto, yo trabajaba con una cámara, muchas horas de esfuerzo y una enorme dosis de ilusión. Fue en ese momento cuando apareció la comparación. Dejé de concentrarme en lo que estaba construyendo y empecé a medirlo constantemente frente a proyectos mucho más grandes. Cada logro parecía pequeño, cada avance parecía insuficiente. Lo que antes me entusiasmaba,
comenzó a perder brillo. No porque hubiera cambiado el trabajo, sino porque había cambiado la forma en que lo evaluaba. Con el tiempo entendí algo importante. La comparación no solo consume energía, también distorsiona la realidad. Te obliga a mirar lo que falta, en lugar de darte cuenta de lo que has conseguido. Te hace enfocarte en la distancia que te separa de otros, en vez de reconocer el camino que ya has recorrido. Y eso es una carrera imposible de ganar. Siempre existirá alguien con más recursos, más alcance o más reconocimiento. Si tu sensación de éxito depende de alcanzar a quien está por delante, nunca encontrarás un punto de llegada que te parezca suficiente. Llegó un momento que mi proyecto comenzó a evolucionar y salió una iniciativa de organismos públicos de Barcelona que buscaban proyectos deportivos con base tecnológica. Y el mío fue seleccionado como uno de ellos, donde ofrecían mentorías, te ayudaban a desarrollar tu proyecto para convertirlo en algo sólido, con el fin de conseguir inversores. Durante meses trabajé intensamente. Participé en reuniones, ajusté estrategias y avancé hasta estar muy cerca de la última fase. Y entonces decidí parar. Pero esa decisión no ocurrió de un día para otro. Después de mucho tiempo dedicando una parte enorme de mi vida a ese proyecto, llegué a un punto en el que simplemente me quedé sin energía. Recuerdo sentir un cansancio que iba mucho más allá de las horas de trabajo. Era como si llevara demasiado peso sobre mis hombros. Porque no solo estaba la responsabilidad del proyecto, también estaba la responsabilidad que sentía por todas esas personas que habían creído en él. Amigos, colaboradores, mentores, inversores potenciales. Había muchísima gente que veía posibilidades reales en aquello. Y yo sentía la presión de estar a la altura de todas esas expectativas. Durante mucho tiempo intenté sostenerlo todo yo solo, y cuanto más crecía el proyecto, más evidente se volvía una realidad que no quería mirar de frente. Estaba intentando gestionar algo que requería un equipo entero. Cada nueva oportunidad abría nuevas puertas, pero también multiplicaba las responsabilidades. Había producción, estrategia, comunicación, relaciones comerciales, búsqueda de financiación, coordinación de personas, y aunque pusiera toda mi energía, había una diferencia enorme entre lo que el proyecto necesitaba y lo que una sola persona podía ofrecer. Llegó un momento en el que algo hizo clic dentro de mí. No fue una crisis ni una escena dramática, fue una comprensión silenciosa. La sensación de que aquello se estaba escapando de mis posibilidades, de que estaba intentando sostener una estructura demasiado grande para los recursos que tenía en ese momento. Y justo cuando empezaba a ver esa realidad con claridad, llegó el COVID. Con la epidemia desaparecieron los eventos de deportes extremos, que era el corazón de todo el proyecto. Lo que me estaba agotando no era solo el trabajo, tampoco era únicamente la pandemia. Era el peso acumulado de intentar demostrar constantemente que aquello podía convertirse en algo grande. Era la presión de sentir que tenía que cumplir unas expectativas cada vez más altas. Era medir una y otra vez la distancia entre donde estaba y donde creía que debía estar. Y por eso decidí ponerle fin. Al principio me sentí como un fracasado. Después de 5 años dejándome la piel en ese proyecto, sentía que estaba renunciando a algo por lo que había luchado durante mucho tiempo. No solo era una idea mía, también había personas que habían creído en ella. Y eso hacía que la decisión pesara aún más. Pero cuando por fin solté ese peso, ocurrió algo que no esperaba. Sentí alivio, y con ese alivio llegó la claridad. Me di cuenta de que no había sido una derrota, sino una decisión necesaria, porque llega un punto en el que seguir insistiendo deja de ser valentía. No tiene sentido aferrarse a algo que te está consumiendo por dentro, igual que no tiene sentido sostener un clavo ardiendo cuando te está quemando la mano. Con el tiempo entendí que cerrar esa etapa no fue rendirme, fue aceptar una realidad que llevaba demasiado tiempo intentando ignorar. Porque en paralelo a todo eso, estuve como director de imagen de Team Backpack en español, trabajé para televisión, tuve clientes como la actriz Karma Sansa, entrevisté a Pablo Reyes, el fundador de los Gypsy Kings, en su casa en Francia, hice videoclips, documentales, todo tipo de proyectos. Y en algún momento de ese camino conseguí lo que siempre había dicho que quería. Me mudé al Pirineo catalán. Ya había cumplido mi sueño de vivir de lo que yo quería hacer y vivía en el lugar que siempre había querido vivir. Tenía proyectos, pero algo que no tenía era tiempo. Así fue como un día me senté en mi casa, miré la montaña y me di cuenta que me sentía vacío. En ese momento me cambió algo por dentro, no de golpe, sino de manera lenta, como cuando una grieta pequeña va ensanchándose sin que la veas crecer. Porque ese vacío no era lo que esperaba encontrar ahí, porque se supone que cuando consigues lo que quieres, la sensación tendría que ser de plenitud, de que todo ese esfuerzo tuvo sentido, pero no fue así. Trabajaba de lunes a domingo, sin días libres, sin espacio para nada que no fuera el siguiente proyecto. Siempre había dicho que quería trabajar para vivir, no vivir para trabajar, y de repente me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo contrario. Y entonces, en el silencio de la montaña, rodeado de todo aquello que durante años había creído que quería, me hice una pregunta que llevaba demasiado tiempo evitando. ¿Qué había olvidado mientras perseguía todo esto?
La pregunta me golpeó con fuerza, porque detrás de ella aparecieron muchas otras. ¿Cuántas experiencias había pospuesto? ¿Cuántas partes de mí había ignorado por obsesionarme con el trabajo? Y ahí entendí algo difícil de aceptar. Hacer lo que te gusta no garantiza que te sientas completo como ser humano. Encontrar tu pasión y dedicarte a ella es importante, pero no es el final del camino. La plenitud no nace de una sola cosa, no depende únicamente del trabajo, por significativo que sea. Es mucho más amplia y más compleja. Y yo había estado tan obsesionado con una sola pieza del puzzle que me había olvidado de que existían todas las demás. Y entonces entendí algo que me costó mucho admitir. Me había engañado a mí mismo. Me había convencido de que si alcanzaba cierto nivel de éxito profesional, si conseguía el reconocimiento que buscaba, mi vida sería mejor, que un logro externo llenaría algo interno, pero no fue así. Y esa es una de las ilusiones más extendidas que existen, porque piensa en esto. ¿Cuántas personas que aparentemente lo tenían todo acabaron profundamente perdidas? Kurt Cobain, Robin Williams, Avicii, Chester Bennington, personas admiradas por millones con talento, éxito, dinero y reconocimiento. Personas que vistas desde fuera parecían haber alcanzado todo aquello que muchos persiguen durante toda una vida y sin embargo seguían siendo humanas. Seguían teniendo miedos, heridas, vacíos y conflictos internos. Algunos lucharon contra adicciones, otros con la depresión y otras con un sufrimiento que la mayoría nunca llegó a ver. Eso me hizo comprender algo importante. Ningún logro externo puede sustituir la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando buscas fuera algo que puedes solo construirse dentro, tarde o temprano aparece la frustración. Y cuando finalmente consigues aquello que creías que te haría sentir completo y descubres que el vacío sigue ahí, la confusión puede ser enorme. Ya no puedes decirte, cuando consiga esto, entonces estaré bien, porque ya lo has conseguido y sigues siendo tú. Por eso me impactó tanto una reflexión de Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, emperador de Roma. Escribió en su diario algo extraordinariamente simple. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus posesiones, ni de tu estatus, ni de la admiración de los demás, de lo que ocurre dentro de ti. Y me parece fascinante que alguien que tuvo más poder, riqueza y reconocimiento del que la mayoría jamás podríamos imaginar, llegara precisamente a esa conclusión. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que llena de verdad? No voy a darte una lista de 5 pasos, no funciona así. Pero sí te voy a decir lo que aprendí, no de libros, sino de experiencia propia, que tiene mucho más peso. Uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos es que vivimos en 3 tiempos simultáneamente. Vivimos con el dolor del pasado cargado en la espalda. Vivimos con la angustia del futuro que todavía no existe. Y en ese ir y venir entre lo que fue y lo que podía ser, nos olvidamos del único lugar donde la vida ocurre de verdad, en el presente. Hace unos años estaba conduciendo por una carretera perdida en el norte de España. Llevaba más de 1 hora pensando en algo que había pasado meses antes. Una de esas cosas que le das muchas vueltas, como si tu cerebro creyera que en el intento número 1000 va a encontrar una nueva respuesta. Y mientras estaba atrapado en ese pensamiento, me di cuenta de algo absurdo. No recordaba nada de los últimos 20 kilómetros que había recorrido. Ni los árboles, ni el camino, aún menos el paisaje. Había estado físicamente allí, pero mentalmente estaba viviendo en otro momento. Y me hizo gracia, porque si lo piensas, gran parte de nuestra vida funciona así. Pasamos nuestra existencia intentando corregir un pasado que ya no existe, o agobiados por un futuro que probablemente nunca ocurra. Mientras tanto, el único lugar donde realmente estamos pasa de largo delante de nosotros. El pasado no puedes cambiarlo, pero puedes entenderlo mejor, hacer las paces con él, pero no se puede cambiar, y el futuro tampoco está en tus manos. Puedes prepararte, hacer proyecciones, pero realmente nada de lo que creas será como lo estás planeando en tus pensamientos. El único lugar donde tienes algún poder real es este momento, y curiosamente es el lugar donde menos tiempo pasamos. Con 39 años tomé una decisión que para mucha gente de mi entorno no tenía ningún sentido, pero para llegar a esa decisión hay que retroceder un poco. Las decisiones importantes rara vez aparecen de un día para otro. Normalmente empiezan mucho antes, empiezan como una sensación, como una incomodidad difícil de explicar o como algo que no termina de encajar. Durante años perseguí objetivos que en teoría debían hacerme sentir realizado, y algunos lo hicieron. No voy a caer en el discurso fácil de decir que todo era un desastre porque no era verdad. Había construido una vida que me gustaba, vivía en un lugar privilegiado, había cumplido metas que durante mucho tiempo habían sido importantes para mí y aún así había algo que faltaba. Es extraño cuando pasa eso, porque desde fuera todo parece estar funcionando y de repente te das cuenta que simplemente empiezas a notar que la dirección en la que llevas años caminando ya no te genera el mismo entusiasmo, que aquello que antes te motivaba ya no lo hace y te preguntas, ¿por qué me siento así?
Recuerdo que durante esa época empecé a pasar mucho tiempo solo, caminando, pensando, escribiendo, intentando entender qué era exactamente lo que me faltaba, y me di cuenta de algo. Muchas de las experiencias que más me habían marcado en mi vida no tenían nada que ver con el éxito profesional. No tenían nada que ver con dinero ni con reconocimiento. Lo que realmente me hacía sentir completo eran otro tipo de cosas, como la naturaleza, aprender algo nuevo, tener nuevas experiencias, conectar con otras personas. En resumen, los momentos que me habían hecho sentir profundamente vivo. Y cuanto más pensaba en ello, más evidente se volvía. La respuesta llevaba años delante de mí, simplemente no la estaba escuchando. Fue entonces cuando vi un anuncio que buscaban un cuidador de animales salvajes en un parque del Pirineo catalán. Y algo dentro de mí reaccionó inmediatamente. No con lógica, con intuición. Esa sensación difícil de explicar que aparece muy pocas veces en la vida, como si me dijera, inténtalo, no tienes nada que perder. Yo, sin tener ningún tipo de experiencia, me puse en contacto con el propietario y le dije claramente que no tenía ningún título, pero sí muchas ganas de aprender. Y como me vieron tan motivado, a los pocos días comencé a trabajar. Sinceramente no me lo creía, pero me dieron la oportunidad. Y ese cambio me hizo estar más presente, tranquilo y conectado conmigo mismo. Porque sinceramente me cuesta menos trabajar con animales que con personas. Me siento profundamente conectado a ellos. Pero bueno, ya hablaré de esto en otro podcast. Y sobre todo empecé a notar algo que llevaba tiempo sin sentir: curiosidad. Ganas de descubrir que había más allá. Porque una vez que empiezas a cuestionarte ciertas cosas, ya no vuelves a mirar hacia otro lado. Y esto me llevó a darme cuenta de que lo que estaba persiguiendo en este punto de mi vida eran nuevas experiencias. Y empecé a preguntarme si había sido capaz de cambiar una parte de mi vida tan importante. ¿Qué más podía cambiar? Esa pregunta fue creciendo durante meses hasta que un día dejó de ser una pregunta y se convirtió en una decisión. Con 39 años vendí prácticamente todo lo que tenía. Elegí una fecha cualquiera del calendario, llamé al propietario de la casa donde vivía, le dije que me marchaba, vendí el coche y todas mis pertenencias, metí mi vida en unas pocas maletas y compré un billete hacia el norte de Suecia. Sin un plan perfecto, sin garantías, sin saber exactamente qué iba a pasar. Porque la verdad es que muchas veces esperamos sentir certeza antes de actuar, y esa certeza nunca llega. Lo único que tienes es una dirección y la sensación de que si no das el paso te vas a arrepentir más de no haberlo intentado que de equivocarte. Encontré una empresa en Kiruna donde necesitaban ayuda con perros de trineo. Empezaría desde abajo, aprendiendo todo desde cero. Lo que sí puedo decirte es que aquel viaje confirmó algo que llevaba mucho tiempo sospechando: que nunca es tarde para cambiar de dirección, nunca. Nos han vendido la idea de que hay edades para cada cosa, que a cierta edad ya deberías tenerlo todo claro y que en principio con 40 años es muy tarde para reinventarse. Pero eso no es verdad. Y no sé quién se inventó esa norma tan estúpida, pero lo que creo es que era alguien que no era nada feliz. Porque la realidad es otra, que puedes cambiar a los 30, a los 50, a los 70, a los 80, cuando te dé la gana. Y que en cualquier momento puedes descubrir que por años perseguiste algo que ya no quieres. Y puedes comenzar otra vez. Lo difícil no es cambiar. Lo difícil es admitir que necesitas hacerlo, porque cada cambio tiene un precio, siempre. A veces implica dejar lugares que amas, personas que quieres, rutinas que te dan seguridad. Luchas de frente contra una identidad que has tardado años en construir. Y eso duele, claro que duele. Pero también hay algo que duele mucho más: mirar atrás dentro de 20 años y preguntarte a ti mismo qué habría pasado si hubieras tenido el valor de intentarlo. Ese dolor creo que da más miedo. Por eso acabé haciéndolo. Y hoy, curiosamente, todo lo que tengo cabe en una maleta de 25 kilos. Y no lo digo porque crea que poseer menos te convierte en una persona más sabia, ni mucho menos. Lo digo porque me di cuenta de que gran parte del peso que cargaba no era material, era mental. Expectativas, ideas sobre quién debía ser, eran intentos constantes de encajar en una imagen determinada. Y cuando empiezas a soltar alguna de esas cosas, ocurre algo curioso. Te vuelves más ligero, no físicamente, por dentro. Séneca escribió hace 2000 años una frase que sigue siendo un puñetazo de realidad. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y creo que añadiría algo más: nos pasamos la vida buscando fuera lo que siempre tuvimos dentro. Y quizás gran parte de nuestra vida consiste precisamente en eso, en aprender a escuchar. Pero me refiero a escuchar a nuestra voz interior. Y quiero dejar algo claro antes de terminar. No estoy diciendo que el éxito sea malo, ni que el dinero no importe, aún menos, ni que el reconocimiento no tenga valor. Sería absurdo decir eso.
Simplemente te estoy diciendo que después de perseguir muchísimas cosas a lo largo de mi vida, el momento en que empecé a sentirme realmente libre fue cuando dejé de preocuparme tanto por cómo debía vivir y empecé a prestar más atención a cómo estaba viviendo. Tampoco quiero venderte una historia perfecta, porque no lo ha sido. Ha habido momentos muy difíciles, momentos de duda, en los cuales me había preguntado si había tomado la decisión correcta, y muchos momentos en los que hubiera sido más fácil volver atrás. Pero hoy, mirando todo el camino recorrido, puedo decir algo con absoluta honestidad. No me arrepiento de haber empezado este viaje, porque cada experiencia, incluso las que dolieron, me dejó algo. Cada error me obligó a crecer de una forma que la comodidad nunca habría conseguido. Y hay algo que he aprendido observando la naturaleza, las personas y también mi propia vida. El hierro se forja en el fuego, no fuera de él. Nadie descubre de qué está hecho, evitando todas las dificultades. Nadie desarrolla carácter viviendo siempre en terreno seguro. Los desafíos no son un castigo, son el precio de entrada para la transformación. Y quizás, por eso, las etapas más difíciles terminan siendo las más importantes, porque son las que te obligan a conocerte, las que separan lo superficial de lo esencial, las que te demuestran quién eres cuando desaparecen todas las certezas. Al final, la vida no nos pregunta cuántas cosas acumulamos, nos hace cuestionarnos qué hicimos con el tiempo que nos dieron, a quiénes amamos, qué experiencias vivimos, a qué miedos nos enfrentamos cada día y en quién nos hemos convertido mientras atravesamos todo eso. No esperes a tener todas las respuestas para empezar o hacer algún gran cambio en tu vida. Nadie las tiene. Avanza, equivócate, aprende. Porque la claridad rara vez aparece antes del camino, casi siempre aparece mientras lo recorres. Y cuando mires hacia atrás, quizás descubras lo mismo que he descubierto yo, que muchas de las cosas que parecían obstáculos eran en realidad lo que necesitaba para convertirme en la persona que soy hoy en día. Dicen que para cambiar tu vida hay que salir de la zona de confort, aunque a veces solo basta con escuchar a la persona adecuada. Hoy tenemos una conversación de esas que te hacen pensar, cuestionarte cosas y quizá mirar al techo durante 5 minutos. Ponte cómodo, abre la mente, que comienza el paliqueo. Hay personas que tienen una percepción diferente del mundo, porque a través de una cámara pueden conectar con las personas de una manera única y especial. Además de todo esto, con él siempre me he sentido identificado, no solo porque seamos amigos, sino porque él también tuvo que emigrar. Se fue a Francia para perseguir sus sueños y convertirse en cineasta. Hoy está con nosotros Samuel Casanovas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues la verdad estoy muy animado porque los temas que tú hablas en tu podcast resuenan mucho conmigo y justamente en este momento actual estoy mucho en muchas preguntas sobre mí mismo y sobre lo que quiero y cómo me siento. Y creo que va al pego en este momento justamente esta conversación contigo, esta entrevista. Yo creo que me va a ir genial para también tener yo las cosas claras, ¿no? El hecho de hablarlo con otra persona te permite también ver cosas que a veces, aunque las sepamos, no nos damos mucho cuenta, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo donde se romantiza absolutamente todo. Las redes sociales muchas veces muestran solo la parte bonita de las cosas, como si la vida fuera una postal perfecta comprada en un supermercado. Pero migrar y vivir fuera implica un proceso de adaptación bastante duro. Cultura, idioma, soledad, incertidumbre. ¿Cuál ha sido tu mayor lección viviendo lejos de casa? Ahora hablando específicamente de que tú dejaste España para irte a Francia a perseguir tu sueño de convertirte en filmmaker, cineasta o como quieras llamarlo. La lección más dura que me he llevado desde que me he ido de mi casa, bueno, ha habido muchas, ha habido muchas. Pero la lección supongo que, no sé si es la más dura, pero la más pertinente ha sido el hecho de que nadie lo va a hacer por mí, ¿no? A veces esperamos que venga alguien y nos coja y nos diga, venga, es por ahí, y no viene nadie. Entonces, hay veces que me he estado en modo de espera en mi vida, esperando a que alguien o algo me dijera quién soy o qué voy a hacer. Mucho tiempo. Y a veces incluso llegan esos momentos de incertidumbre que no sabes mucho qué quieres hacer o porque pruebas cosas y no te acaban de resonar y entonces dices, entonces si no es esto, ¿qué es? ¿No?
Entonces es esa lección de quizá de mirar más profundo, aun con miedo, sabiendo que nadie te va a dar esa respuesta, ¿sabes? Y Eso es algo que lo tenemos que buscar por nosotros mismos de Sí, cierta sí. manera, ¿no? sí, así es. No hay nadie que te va a decir quién eres, ¿no? O qué has venido a hacer en este mundo. E incluso a veces da tanto miedo mirar en eso porque nos da miedo ver la verdad, ¿no? De quizá aceptar que estamos hechos para una cosa y nuestra mente no lo desea, ¿no? Porque estamos muy condicionados en ser de una cierta forma que convenga más quizá, ¿no? O al sistema o a la sociedad. ¿Y qué fue lo que te llevó a tener que tomar esa decisión de irte a Francia? Porque posiblemente hubiera sido más fácil quedarte en Cataluña y estudiar sin allí. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión tan importante? Hay algunas veces que haces cosas y no sabes mucho por qué, ¿no? En esos momentos. He ido preguntándomelo a lo largo del tiempo. ¿Por qué razón? Porque desde que estoy en Francia todos me preguntan, la gente de aquí, ¿por qué has venido a Francia? Y la verdad nunca he tenido una respuesta precisa o concreta porque no sé ni siquiera si lo sé realmente. Fue un impulso, una sensación de necesitar un desafío, algo que me haga salir de mi zona de confort, que me haga sobrepasar mis capacidades y habilidades por una necesidad. Era más una necesidad, yo lo veía como esa necesidad incomprensible que quizá a lo largo del tiempo lo acabas comprendiendo. Creo que ahora mismo me preguntas esto y te diría que me fui porque en parte huía de mi vida de ahí, porque no estaba a gusto en el alrededor que estaba, lo veía todo estancado en un mismo pueblo o ciudad en el que se hace lo mismo, las mismas personas, las mismas oportunidades, y eso me agobiaba. Mucha gente tiene miedo de viajar, a mí me da más miedo quedarme que de viajar. Siempre he sido alguien inquieto, me gusta moverme. El movimiento, por ejemplo, cuando estoy un poco nervioso o con ansiedad o estresado, cojo el coche y me voy a hacer un poco de viaje y me tranquilizo. Es como que el hecho de estar en movimiento siempre me ha dado paz. Y yo no veía la posibilidad de quedarme en ningún lugar de España, porque lo veía como muy monótono. El hecho de irme a otro país y aprender otro idioma al mismo tiempo que aprendo un oficio que me apasiona y que me da unas puertas que ni siquiera sé de qué color son cada puerta, pues eso me entusiasmaba y me daba un miedo, que ese miedo producía una adrenalina, un entusiasmo que me daba esas ganas de irme y de hacerlo. Entonces yo no veía otra posibilidad, es que para mí no era posible quedarme. Bueno, para mí realmente cuando en eso nos parecemos bastante, porque para mí el tener que quedarme en un solo lugar, veo que muchas veces uno tiende a acomodarse, y cuando uno se acomoda luego te cuesta mucho salir de tu zona de confort. Pero en el momento que lo haces, y sobre todo cuando te tienes que ir de un país a otro, es como que al tener que pasar por distintas situaciones, salir de tu zona de confort, interiormente te tienes que enfrentar a tus dudas, a los problemas que van surgiendo, tener que adaptarte. Yo creo que te hace evolucionar de cierta manera como persona, que quizás te tomaría años de hacerlo en el lugar que en este caso hablamos de tu zona de seguridad. Y yo la verdad que lo que dices le veo bastante sentido, porque es que es lo que ha pasado a mí. Por eso llevo tanto tiempo también moviéndome de un sitio a otro y soy un poco culo inquieto. El reset yo creo que muchas veces es necesario. Nadie va a venir a la puerta de tu casa ni a ofrecerte ni una oportunidad, ni a cambiar tu realidad. Y ahora hablando sobre tu trabajo como cineasta o filmmaker,
¿Podrías contarnos sobre algún proyecto tuyo que haya sido presentado en festivales de cine o que te haya marcado un antes y un después para ti? Sí, puedo con un proyecto que se llama Teofilia. Fue un proyecto que se hizo en el Festival de 48 horas, que es un festival que haces una película en 2 días. El viernes te dan el tema, te dan un objeto, te dan una frase y un personaje, y tienes que hacer una película de 8 minutos en 2 días, que quiere decir pues el viernes noche escribir el guión, el sábado hacer el rodaje y el domingo el montaje. Y el domingo a las 8 de la noche ya tienes que haberlo enviado, si no, pues no entra en el concurso. Entonces yo estuve en la escritura y en la dirección de esta película y la producción también. Lo escribí con 2 amigos y lo dirigí solo y lo producimos juntos. Entonces fue mi primer y último, porque aún no he vuelto a hacer otro, que participé a este festival. Y la verdad que no nos lo esperábamos para nada, pero fuimos entonces a la puesta de, no sé cómo se dice en español, pero la puesta de premios, donde se dan los premios. La gala de premios, gracias. y pues ahí ganamos mejor segunda película de la ciudad y mejor banda sonora. Entonces eso nos permitió ir a la final. Esto era en Montpellier, ¿no? En Montpellier, sí. Esto en Montpellier. Tuvimos de segunda mejor película, banda sonora, y las 2 mejores películas pues iban a la final de París. Entonces fuimos el mes siguiente a la final de París y ganamos mejor guión. El mejor guión pues me permitió hacer 2 semanas de residencia de escritura en el norte de Francia, donde pude estar con profesionales de guión escribiendo un cortometraje mío, y además también me ha permitido una beca de 30.000 euros para financiar uno de mis proyectos, con el que estoy escribiendo ahora un cortometraje con esa financiación, que se me acaba el año próximo, así que lo tengo que enviar ya este año para que se financie y sea... Bueno, esa cantidad es una buena cantidad de dinero, ¿eh? Con Sí. eso yo puedo hacer algo... Sí, 30.000 euros puedo hacer un buen cortometraje, sí. Sí. ¿Qué es lo que realmente te hace vibrar cuando creas una nueva historia? ¿Hay algún mensaje, emoción o visión del mundo que quieras transmitir a través de tus cortometrajes, películas o ficción? Uh-huh. Pues mira, justamente ahora mismo estaba escribiendo y mientras escribía me he puesto a llorar un poco porque veía la transformación del personaje, como si la estuviera viviendo yo mismo. Entonces, el hecho de escribir o hacer películas o crear historias, que es donde me identifico más, es en la creación de historias, que luego se pueden transmitir de muchas formas, ¿no? Y de la forma en la que más me gusta y más conecto es con el cine. Entonces, me gusta mucho crear historias porque a veces cosas que están en mí internamente que no logro identificar o no logro arreglar o transformar, el hecho de escribir historias como estoy escribiendo de mí mismo a través de otro personaje, de otro mundo, me doy mis propias respuestas. Entonces ahora mismo estaba escribiendo y me he puesto a llorar porque de repente el personaje estaba transformando una creencia suya que le estaba impidiendo su propia felicidad, y era yo mismo. Entonces de repente me estaba viendo a mí mismo en ese espejo en la escritura y estaba viendo mi propia solución. Y eso también lo puedo ver cuando, por ejemplo, un amigo mío necesita consejo o ayuda. En esos momentos siempre tengo algo que decir que pueda apoyar, que pueda ayudar a reflexionar o a transformar para que esté mejor la persona que amo, ¿no? Entonces muchas veces me doy también las respuestas ayudando a los demás. Entonces cuando escribo con una intención
con un mensaje, con un valor añadido para que llegue al espectador y le dé un aprendizaje o le aporte algo para que su vida sea mejor, naturalmente surge estos consejos, digamos, a través de la historia o estos apoyos que al mismo tiempo me ayudan a mí. Entonces, al final es recíproco. No sé si me he hecho muy bien entender, pero... Lo que quieres decir es que a través de la ficción haces una reflexión de ti mismo como si fuera modo espejo, algo así. Sí, totalmente. Es un espejo. Sí, es como un ciclo, ¿no? Es como el hecho de, ostras, estoy un poco ahora mismo, me siento un poco perdido, no sé por qué pensar. Bueno, voy a escribir, voy a crear una historia de un personaje que está un poco perdido y no sabe qué hacer. Entonces el hecho de escribir esa historia sobre ese personaje, el mismo personaje va encontrando una dirección y una transformación, y eso me hace aprender y enseñar que, anda, yo también lo puedo hacer, porque si lo estoy haciendo a través de ese personaje, yo también soy un personaje, entonces también puedo hacerlo. Entonces me permite creer en mí y darme la posibilidad de que pueda hacerlo. Y además me da un sentido a lo que estoy haciendo, porque lo comparto a los demás para ver si puede servirlos para su propia transformación y que cojan lo que les sirva. Ahora me gustaría que te imagines que volvemos en el tiempo a ese momento exacto en el que te diste cuenta que te querías dedicar al cine o entrar al mundo audiovisual. ¿Recuerdas cómo fue? Es muy curioso porque yo en bachillerato, en el trabajo de síntesis, hice cómo llegué a la conclusión de que mi pasión y mi amor es el cine. Cómo llegué a esa conclusión. Y toda la síntesis fue un poco egocéntrico porque hablé de cómo llegué a ese punto, y llegué a los 6 años sin darme cuenta. Ya a los 6 años, por equivocación de mi padre, fuimos a ver Señor de los Anillos en 2001, el primer día de estreno, y ellos creían que era una película para niños. Y entonces yo tenía 6 años, era la primera vez que iba al cine y fui a ver Señor de los Anillos, y me acordaré toda mi vida la escena. Bueno, ya primero de todo estuve toda la película mirando con los ojos abiertos y ni me inmutaba, estaba dentro de la película, ¿no? Dentro de la historia, la estaba viviendo. Entonces, en la parte del final, para los que no hayan visto El Señor de los Anillos, va a haber un spoiler. Pues la escena del final es cuando Aragorn lucha con el Uruk-hai jefe que ha matado a Boromir, ¿no? Entonces, en ese momento, al final, Aragorn le clava la espada en el pecho y luego la saca del pecho porque el Uruk-hai se acerca hacia él y le corta la cabeza. Pues en ese momento yo no había visto nunca la película en mi vida y era la primera vez que iba al cine. Pues yo me levanté de mi silla, hice el mismo gesto que hizo el personaje Aragorn, saqué la espada y le corté la cabeza en medio del cine. Y luego hice ja, 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 me reí en el medio del cine. Y todos los espectadores de la sala se empezaron a reír y mi padre riéndose, cogiéndome del brazo y diciéndome, ¿qué haces? Siéntate, siéntate. Y yo de repente volví a la realidad y me di cuenta que estaba en un cine y lo que acababa de hacer, y entonces me puse rojo, tímido, y dije, coño, que no me había dado cuenta que había gente. Entonces yo esto no me di cuenta hasta mis 16, 17 años. Yo me acordaba de esa escena, pero no me había dado mucho cuenta de lo importante que fue para mí ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo mi sueño es hacer películas de fantasía. Ese es mi gran sueño, hacer películas del nivel del Señor de los Anillos, porque te dan mucha posibilidad de compartir mensajes muy profundos a través de otros mundos, ¿no? Y por ejemplo, para mí el Señor de los Anillos representa mensajes muy, muy, muy profundos y muy, muy sabios. Entonces,
lo supe cuando recordé esa escena conscientemente, la sensación que sentí de vivir El Señor de los Anillos y de todos sus aprendizajes y sus mundos y personajes. Dije, yo quiero crear esto, yo quiero crear estos mundos, quiero crear estas sensaciones. Cuando se hace una película o un trabajo audiovisual, hay distintos procesos que hay que hacer. Por ejemplo, está la producción, está el guión, el montaje, dirección, cámara. Se necesita un equipo muy grande de gente muchas veces para poder hacer un trabajo como este. ¿Cuál de todos esos procesos es con el que más disfrutas tú? Bueno, pues querido amigo, te voy a decir una respuesta que quizá es un poco demasiado amplia, pero por eso hago cine, porque hay muchos aspectos que puedes hacer en el cine. No solo una cosa. Acabo de hacer un cortometraje donde he hecho todo. He hecho escritura, he hecho producción, he hecho montaje, he hecho dirección, he hecho postproducción, he hecho la banda sonora, he hecho mixaje de sonido, lo he hecho todo. A ver, donde me gusta más es en la creación. Creación quiere decir escritura, dirección y banda sonora. Para mí estos 3 puntos son los que más me gustan, que es escribir, crear el mundo, el universo, los personajes, estar en el rodaje y dirigir, estar con los actores, también mucho con el director de fotografía para encontrar un estilo que represente la historia, el color, la luz, el tipo de plano. Todo esto a mí me fascina, realmente es algo que me fascina. Cómo poder transmitir una emoción con el movimiento, con el encuadre, con la composición, con el color, con la iluminación. Esto es algo que me apasiona, ¿no? Es como transformar del papel a la imagen, ¿no? Y luego la música es algo que también me apasiona. No me considero músico porque, bueno, nunca he estudiado música ni nada, pero sí que hago música por mi cuenta y me gusta mucho estar en la creación musical con los compositores y proponer y estar ahí. Luego, claro, la parte técnica es muy importante, también me gusta, pero no es tan apasionante como puede ser escribir o dirigir o componer, ¿no? El montaje me gusta, pero es algo que voy a ir delegando más hacia adelante para que realmente un profesional de montaje que sea un geek, o sea, me refiero a que sea solo su vida a montaje, al final lo va a hacer mucho mejor que yo con mis directrices, ¿no? Yo creo que podemos fusionar mejor con mis directrices y con su profesionalidad y capacidad de montador, por ejemplo, ¿no? Y de etalonador también, productores también. He hecho producción, pero el hecho de estar también en tantas ramas en tu mismo proyecto a veces te impide estar más concentrado en donde tú quieres, que es la parte creativa, ¿no? Que es los diálogos, cómo pueden ser los diálogos los más pertinentes de la escena o de la historia, los planos, el rodaje, cómo vamos a hacerlo, no sé qué, estar realmente con los actores. Todo esto, si eres productor al mismo tiempo, pues a no ser que seas Clint Eastwood, porque ya tienes mucha pasta y ya tienes un equipo que te lo hace todo, pues mejor estar en uno o dos puestos distintos, pero no al mismo tiempo, para estar realmente concentrado. Entonces sería escritura y dirección. Bueno, mira, ahora que hemos llegado a este punto que estamos hablando de lo que es el mundo del cine, los procesos, etcétera, para que un poco los oyentes puedan entender un poco más cómo es el mundo de la imagen, que no es tan sencillo como grabar un vídeo, luego le da un botón mágico y todo queda así. Quiero contar que hace unos años tú también participaste en mi proyecto de Viajes sin Límites, en el documental, y tú fuiste el guionista de muchas partes de ese documental.
y tuvimos una historia Sí. bastante curiosa que ahora Sí. recuerdo y incluso me da risa, que ya sabe de lo que estoy hablando, y me gustaría que contaras tu parte de la historia, cómo fue cuando nos fuimos a grabar Salto Base en el Congos de Monrevey. Pues sí, nos fuimos a grabar juntos en tu documental, que fue uno de mis primeros proyectos que hacía así más creativos en mi vida de cineasta, ¿no? Y que disfruté mucho. Y fue una experiencia increíble por el hecho de ir a grabar ya un paracaidista en las montañas entre Cataluña y Aragón, que fue muy bonito. ¿Cómo se llamaban, has dicho? Era el Congos de Monrevey. El Congos de Monrevey, sí, precioso. Pues fue brutal ya la experiencia, pero bueno, luego se puso a llover, bueno, pasó de todo. Se puso a llover, dos cámaras se perdieron, los fuisteis a buscar, empezó a llover aún más fuerte, con truenos, luego dormimos en los coches por la noche, con todo el barro y todo. Bueno, fue una aventura increíble, y luego el día siguiente fue cuando grabamos, o ya habíamos grabado. Sí, fue la primera vez que fuimos, porque ahí volvimos no pudimos grabar. No Sí, pudimos sí. grabar por el tiempo, y luego tú casi vuelcas Sí, casi volcó el furgón. Pero eso fue después, ¿no? Fue cuando grabamos, ¿no? Ah, no, ¿o no? No, fue el día que ya nos íbamos, que Ok. que había llovido tanto. Sí, que casi que no nos estoy muy- casi nos matamos, sí. Sí. O sea, había mucho fango era un pasadizo un camino de tierra, y había, pues como había llovido tanto, era todo fango. Y como el coche de delante era un coche pequeñito, pasó muy rápido. Yo iba con una furgoneta Nissan Vanette Cargo de 9 plazas, y no había nada de peso detrás, solo íbamos 2 delante, y detrás no estaban ni los sillones ni nada, entonces era muy ligera. Y yo me dije, bueno, voy a ponerme a tope, ir súper rápido, así lo paso rápido. Bueno, pues no sé si fue la mejor idea del mundo, pero al menos lo pasamos, pero con mucho peligro. Pues al pasar la última curva nos fuimos mucho de golpe de lado, y yo dando manotazos en el volantazos, perdonad. Y nada, pues casi que frené y nos quedamos al lado de un barranco, de un agujero que se caía, casi que nos caímos en el barranco, pero justo me frené ahí, y luego se quedó ahí, tuve que venir la grúa a buscarla, a sacarla de ahí. Bueno, fue un espectáculo, y lo grabamos todo, lo podéis ver en el... Sí, en está el en el documental. documental. Lo que no se ve es que luego tu padre me quería matar. Ya. Mi padre luego lo quería matar, pero yo contándoselo, riéndome, diciendo, estáis fatal. Y además vieron el documental los dos. Bueno, mis padres. voy a explicar lo que fuimos a grabar, porque seguramente que mucha gente no sabe lo que es salto base. El documental principalmente era de salto base, que es paracaidismo desde puntos fijos, buceo y trike, que trike son una especie como de triciclos que la gente hace descenso, como el longboard downhill. Y vimos que ese fin de semana había mala previsión, realmente había mala previsión, y decidimos ir igualmente, pues, porque había una ventana de buen tiempo, que se le llama, que teníamos, yo que sé, el margen quizá 1 hora o 2 horas para poder grabar. Y llegamos y fue imposible. Fue imposible. Y claro, el problema que pasa cuando se tiene que grabar lo que son deportes extremos, hay que tener todo muy bien preparado, y sobre todo este tipo de cosas, porque la gente se juega la vida. No es que va a grabar ping-pong. O sea, es realmente alguien que va a saltar de una montaña con un paracaídas. Tienen que ser las mejores condiciones, tiene que estar todo bien claro, porque una mala decisión puede costar la vida de alguien, pues, ya sea la persona que salta o gente también del equipo.
Pero bueno, al final ese día no salió como se esperaba. Tuvimos que volver una segunda vez y al final sí que salió bien y lo pueden ver en el documental. Bueno, ahora quería tocar otro tema. Me gustaría saber cuál es tu visión sobre la vida. Y sobre todo, si sabes cuál es tu propósito. No son preguntas o respuestas sencillas a exprimir o a responder, porque veo que son respuestas que se van transformando. No creo que siempre sea algo igual o que siempre sea lo mismo. Supongo que el propósito en sí es el mismo, pero puede expresarse de diferentes maneras. Pero de la forma en la que veo el mundo, yo lo veo o intento verlo como una experiencia humana para experimentar los 5 sentidos, digamos, para experimentar las emociones y aprender a no sentirnos mal con quienes somos. Creo que venimos aquí para aprender a saber quiénes somos y serlo, sin ningún tipo de arrebato hacia uno mismo o hacia los demás. Intento ver el mundo de una forma en la que todo sea unificado. Me refiero que todo sea lo mismo, ¿no? Que no vea a alguien distinto de mí. Eso es lo que intento. ¿Lo consigo? Pues no. Pero esa es una de las... ¿A qué te refieres con eso? A que veo que el mundo no se dicta por personalidades. O sea, sí se dicta por personalidades, por el aspecto de que todos lo vemos así, pero no es el núcleo. El núcleo lo veo como una vida que nos hace existir y que eso lo somos todos. Entonces luego hay una separación, hay una división, que es la personalidad de cada uno que nos divide de lo que somos todos. Entonces intento vivir una vida donde vea a cada uno a todo el mundo como lo mismo, como la misma fuente, ¿no? Que no por el hecho de decirme, por ejemplo, a veces me sorprende cómo somos muy insistentes en lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí este tipo de personas no soporto, a mí este tipo de comida no me gusta, a mí este lugar me encanta. Sí, es importante saber lo que te gusta, lo que no te gusta, no digo que no, pero nos dejamos influenciar demasiado por eso. Entonces dividimos un muro entre nosotros por nuestros gustos y eso nos separa. Entonces intento observar eso y a veces al observarlo yo mismo me divido con los demás porque digo, hostia, mira cómo es de crítico esta persona, yo no soy así. Entonces ya estoy haciendo lo mismo. Entonces intento aceptar a aquellas personas, sobre todo a aquellas personas que las veo distintas a mí. Porque yo he creado una personalidad, pero no soy la personalidad. También suele pasar mucho que a veces conoces gente y siempre la manera más fácil es estar con las personas que de cierta manera tienes cosas afines. Pero muchas veces creamos como una imagen falsa porque tendemos a juzgar muchas veces el libro por la portada que lo que hay realmente en el interior. ¿Qué significa para ti la felicidad? ¿Te consideras alguien feliz en el día de hoy? Sí, por supuesto me considero feliz, pero yo veo hay una diferencia entre felicidad y alegría, ¿no? La alegría es un estado que viene y va, ¿no? Puedes tener alegría un día y otro día puedes tener tristeza, y otro día puedes tener entusiasmo, otro día puedes tener pesadez, yo qué sé. Pueden cambiar, son emociones, ¿no? Pero la felicidad no es una emoción, no veo que sea. O sea, humildemente te voy a decir que aún no sabría qué es la felicidad, pero puedo intuirla, ¿sabes? No lo sé en conocimiento verbal o en data, o sea,
exprimido, sino que lo entiendo en sensación, como un estado. Yo lo veo la felicidad como un estado de conexión con quien eres, de aceptación con lo que es y se asemeja un poco a la paz, interna. Es ese espacio de silencio, yo creo, de encontrarse con uno mismo y estar acorde con lo que uno hace, piensa y es, ¿no? Y es una parte de aceptación también, yo creo, la felicidad. Pero la felicidad no se rompe cuando creemos que la conseguimos a través de algo externo, a la que vamos hacia una meta creyendo que esa meta nos va a dar felicidad, es cuando la rompemos, es cuando la tapamos, la ponemos de lado, porque la felicidad no se consigue. Yo creo que la felicidad se es, y eso es algo que es nuestra naturaleza. Y negarla o creerla que está disociada de nosotros, pues la apaga y por eso nos sentimos infelices, porque la perseguimos cuando ya la somos, ¿no? Pero bueno, yo esto te lo puedo decir verbalmente, la experimento en momentos, a veces más lúcidamente, a veces menos, pero me queda mucho que aprender, yo creo. Sí, yo creo que también pasa muchas veces que la gente le confunde cosas y, bueno, no confundimos, porque es lo que dices tú, es algo que tú puedes llegar a conseguir, pero no significa que tú tengas que estar todo el día con la sonrisa puesta en la cara. Que ese es a veces el gran problema de la confusión que pasa, porque somos humanos y vivimos en un mundo donde está lleno de problemas, vivimos con constante ruido, con problemas realmente serios, y es algo imposible de que tú puedas tener una sonrisa puesta todo el día en la cara y hacer como que para ser feliz hay que estar todo el día con la cara alegre, y no es así. Uh-huh. Puede un día tú estar roto, pero yo creo que lo más importante, aunque te pase lo más horrible del mundo, porque nos pasan cosas realmente feas, luego volver a ti mismo y tratar de volver a tu centro. Exacto. De ver las cosas sí. Vale, mira, me ha pasado este problema, pero convertir todo ese dolor en resiliencia o aprendizaje, precisamente para poder conectar contigo profundamente y poder llegar a ese estado. Agradecer las pequeñas cosas, porque a veces también a mí me ha pasado muchas veces de querer, no, voy a marcarme este objetivo y pensar de que cuando lo alcance, que luego la vida va a cambiar o que ya está, ya he conseguido la felicidad, y cuando lo consigues, luego te das cuenta que realmente no es así. Y luego se te hace darte cuenta de que muchas veces idealizamos cosas, pero la realidad es completamente diferente. Y estoy, la verdad, que pienso bastante como dices tú, que es algo que realmente la verdadera felicidad es poder... no es como las películas de Hollywood. Sobre todo no lo es. Sobre todo no. Pero tú lo has dicho muy claro y muy exacto. El hecho de ser feliz es cuando uno acepta sus estados de ánimo en su plenitud y en su totalidad. Si un día estás mal, estar mal, y no estar mal por estar mal, porque ahí llega el sufrimiento. Pero cuando uno acepta que un día no está bien y lo acepta con los demás y consigo mismo y se permite estar mal, es esa la felicidad, es ese amor propio de tengo esta emoción, ¿por qué voy a estar alegre si tengo esta emoción que no es alegría?
pues no voy a juzgarla, no voy a reprimirla, la voy a dejar ser, y esa es la felicidad, yo creo. La felicidad es la autoaceptación de vivir lo que estás viviendo como es. Quiero ponerte como en una situación. Imagina que dentro de muchos años ves toda tu vida proyectada en una pantalla de cine. Después que aparezcan los créditos finales, aparecerías hablándote a ti mismo y te dijeras: vive, cumple tus sueños y no pierdas el tiempo. ¿Qué tendrías que comenzar a hacer hoy mismo para poder lograrlo? A mí me viene la palabra despacio, porque vamos con prisas y a veces las prisas te hacen ir más lento, ¿no? Entonces sería escribir más, pero más presente. Poner más presencia en cada cosa que hago, en cada momento, ¿no? Darle el valor. ¿Cómo conectar más con el presente? Sí. Conectar totalmente con el presente, con cada cosa que hago, porque a veces nos quejamos de, ostras, estaba haciendo un documental el lunes en Perpiñán, un documental institucional sobre un director de management que iba en empresas. Y yo estaba ahí grabando y estaba vacío, no me sentía nada bien, no me gustaba estar ahí. Y estaba en el mundo audiovisual, ¿no? Pero me sentía completamente vacío porque no tenía para mí ningún sentido lo que estaba haciendo. Y en vez de estar tan en el pensamiento de que estoy mal y no quiero estar aquí, me digo, vive más ese momento, aunque no te guste, aunque te sientas mal, presente de ese malestar. Porque ese malestar era un mensaje. Es un mensaje de decir, bueno, Samuel, tu camino no es por aquí, es por otro lado. Pero bueno, no pasa nada. Estás viviendo esto para darte cuenta, ¿no? Entonces, sobre todo ahora mismo, me sale la palabra ser un poco más egoísta. Pensar más en ti mismo, lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? Sí, porque dejar de hacer menos por los demás y más de hacer por mí, porque a través de mis proyectos propios, dar a los demás. Porque me doy cuenta que dar a los demás de esta forma, como hacer proyectos de otros que no me interesan tanto por dinero, no lo hago por ellos, lo hago por el dinero en realidad. Entonces no estoy haciéndolo por los demás. En eso me siento muy identificado, porque fue precisamente pues yo por lo que dejé de trabajar en el audiovisual. Porque me vi que, bueno, tú ya sabes cómo es la situación en España, sí, que dedicarte al audiovisual significa trabajar con presupuestos que realmente son difíciles. Y sobre todo es trabajar de lunes a domingo. Yo me vi en un momento que estaba trabajando de lunes a domingo, sin días de fiesta, y haciendo magia prácticamente para poder ganarme la vida. Y llegó un momento que estaba haciendo un montón de proyectos para un montón de gente, pero era por el dinero. Y realmente ahí hice la balanza. Dije, a ver, sí, estoy haciendo algo que me gusta, algo que quería ganarme la vida de eso. Lo pude hacer por un tiempo. Pero dije, ¿realmente vale la pena que esté haciendo esto por dinero? Porque el dinero realmente, dije, lo puedo conseguir de muchas otras maneras. Y ahí fue cuando tomé la decisión de decir, vale, que ahí empecé a trabajar con los animales salvajes. Luego que me fui a Suecia también a trabajar como matcher. Y dije, puse en la balanza y dije, quiero mejor hacer esto por mis proyectos con los que yo realmente me lo pase bien y no tenga, porque me sentí que me estaba prostituyendo. Total. Muchas veces me sentí que me estaba prostituyendo con el audiovisual. De tener que estar haciendo algo por... Que a ver, que obviamente también entiendo que nunca tenemos que estar haciendo 100% lo que a nosotros nos gusta. Pero es que llegó un momento que no hacía nada de lo que me gustaba. Que era simplemente por dinero. Y dije, ya está bien. Totalmente. Yo me siento igual porque además de esa es la trampa. Dices,
Yo estaba hablándolo con una amiga mía muy cercana que estudiamos juntos cine aquí en Montpellier y lo hablamos de esto, que ella también acaba de dejar el trabajo en una productora porque se sentía vacía. Ella quiere hacer documentales viajando en el mundo, es su sueño, y está haciendo montajes y rodajes en construcciones de trenes, ¿no? Y vías de trenes, y bueno, es muy institucional. Y ya años así, y dices que me siento vacía, voy con un nudo en el estómago cada vez que voy, y lo ha dejado, ¿no? Y lo estábamos hablando ayer, de esto, que es una trampa, el hecho de decirte, bueno, yo quiero hacer cine, estudias, y luego te pones a trabajar en otros variantes, en otras ramas dentro del audiovisual, pero no estás haciendo cine. Yo siéndote sincero y a tu público, yo no me gano la vida con el cine actualmente, me gano la vida con el audiovisual. ¿Qué quiere decir? Yo hago captaciones de teatro, de conciertos, hago vídeos institucionales de empresas, hago videoclips a cantantes, a músicos, a grupos de música, también a obras de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero películas lo hago yo con mi dinero y lo pago yo. Yo invierto en eso, no es que nadie me pague para eso, lo estoy invirtiendo yo. Entonces es una trampa, nos decíamos esto porque el hecho de estar trabajando en una de las ramas de tu pasión, que es el cine, pero como estás haciendo audiovisual, pero en otros tipos de audiovisual, pues te tienes que sentir como suertudo, ¿no? Como afortunado porque estás en la rama. Entonces, claro, mi familia, mis amigos, todos me dicen, sí, pero ¿por qué te sientes mal si estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona? Dices, ya, pero no nos equivoquemos, esa es la trampa, porque me apasiona el cine no quiere decir que tenga que disfrutar haciendo un montaje o un rodaje de algo que no me interesa o que además es muy técnico, porque al final no eres casi nada creativo. Puedes ser creativo, por supuesto, pero muy técnico, no es lo mismo. Entonces, claro, va pasando el tiempo, vas haciendo estos proyectos y te vas sintiendo vacío porque dices, pero esto que estoy haciendo al final no me llena nada, pero me siento culpable porque debería llenarme porque es de mi rama, porque está basada y dirigida hacia el cine. Pero al final me aleja incluso más. Entonces, a veces, incluso el hecho de trabajar en otro trabajo completamente distinto, que no tiene nada que ver en lo audiovisual, para hacer dinero, y luego te enfocas en lo audiovisual, en el cine, como tu pasión, y a veces el hecho de separar eso facilita un poco las cosas. No digo que tenga que ser así, también el otro aspecto... Sí. Incluso la parte, por así decir, creativa. Yo, cuando hice el parón de trabajar en el sector audiovisual, estuve ¿cuánto tiempo? No recuerdo si fue 1 año o 2 años que estuve sin hacer nada. O sea, prácticamente nada, porque estaba tan agotado. Total, sí. Que necesitaba recuperar esas ganas de la creatividad o la motivación de poder hacer algún proyecto para mí. Por eso, ahora que estoy con el documental, que ya llevo rodándolo 2 o 3 años, que ya estoy rodando el documental, no tengo fecha de publicación. Lo único que sé es que lo voy a sacar en distintos festivales de cine, pero lo estoy disfrutando y no tengo ninguna fecha límite, ni tengo que rendir cuentas a nadie, ni tengo que dar una explicación a alguien porque quiero grabar una secuencia así o... No, simplemente... Claro, no tienes prisa. No tengo prisa ninguna. No tienes prisa. Es que es eso lo que he dicho antes, despacio, disfrutar de todos los momentos, es eso. No se trata del resultado, ¿no? Que también tiene su importancia, pero no estás haciéndolo por eso, estás haciéndolo por todo lo que estás viviendo ahora mismo. Y lo que quiero añadir para acabar, que no lo he dicho antes, pero yo he estado 4 años trabajando en series de televisión como asistente de cámara. Estaba en el cine, estaba metido ahí y me estuve 4 años ahí. Tuve que salir, estaba con ansiedad, comía mucho,
iba ahí también con nudo en el estómago, no me sentía bien y yo me sentía culpable. Estuve los 2 últimos años que iba obligado porque me decía, ¿cómo puede ser que no esté disfrutando? Estoy en el mundo del cine como asistente de cámara, me estaban ofreciendo me dijeron, en 10 años serás realizador de las series, si estás con nosotros 10 años. Para ser primer asistente de cámara, luego director de fotografía, cameraman, luego director de fotografía y luego realizador. Me dijeron, en 10 años serás director con nosotros. Y les dije que no podía. Le dije, ¿Y quién te asegura que en 10 años realmente tú vas a seguir interesado también en estar en eso? Exacto. Quizá todas tus ganas se habrán acabado, vas a estar tan quemado que luego vas a odiar de realmente de dedicarte a eso. Es que pasó eso, porque yo ya me dije, es que no puedo ni un año más, ni un mes más, es que no podía más. Y les dije, es que no puedo más. Yo pensar 10 años, no, voy a ser director de cine antes, ya lo soy, ya está, ya lo era, porque ya había ganado este concurso y todo esto. Entonces me dije, yo tengo que esperar para que me digan que voy a ser director en 10 años en series de televisión que eran culebrones franceses, que no me interesaban para nada, los valores no me llenaban en nada, los equipos tampoco, la jerárquica que había y el ambiente y también el trato humano. Para mí es muy importante el trato humano. Yo en mis rodajes, aunque sea el productor, el director o quien coño sea, trato a todo el mundo por igual y todo el mundo tiene su opinión válida y nos respetamos y nos hablamos y conversamos e intentamos encontrar soluciones. Eso me mató. A mí esos 4 años me destruyeron y estuve pues como tú, un año que me alejé del cine. No podía ni ver películas, no era capaz de ver películas. Dije, hostia, no sé qué voy a hacer. Estuve un año y medio leyendo mucho sobre el conocimiento de uno mismo y intenté ver otros tipos de trabajos, no sé qué. Y poco a poco volví al cine porque volvió, no porque yo lo quisiera, porque volvió, porque al final me doy cuenta que es a lo que quiero que sea mi día a día, que sea creatividad, crear. Pero me costó volver a amar al cine, porque se corrompió con toda esta experiencia, ¿no? Sí que bueno, Sam, te quiero dar las gracias por que hayas invertido tu tiempo en estar aquí conmigo, en que tengamos esta conversación. Muchísimas gracias, la verdad, por invitarme a tu podcast y poder hablar de estas cosas, porque además la posibilidad de poderlo hablar en público también te vuelve a recordar cosas que a veces puedes olvidar y eso quiero agradecértelo, así que muchas gracias. He pasado un súper buen momento y muy interesantes siempre los temas que hablamos, así que cuando quieras yo vuelvo a seguir hablando de lo que te apetezca. Muchas gracias. No olvidéis de suscribiros, escribir en los comentarios, que me gustaría saber qué opináis. También saber desde dónde escucháis este podcast. Y también os quiero decir que si me queréis contactar, queréis participar en esta sección también de entrevistas, queréis hablar conmigo o simplemente me queréis enviar un mensaje, lo podéis hacer a través de enzojara.com. Tendréis el enlace de mi website en la descripción del podcast. Así que os envío un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta la próxima.